Así que no podemos depender de los hombres en modo alguno para esta obra y para estar a salvos en estos tiempos peligrosos que decía el apóstol. También tenemos otro peligro que encontramos en 1 Timoteo 6:20, que dice lo siguiente: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y aquí tenemos otro peligro para que vivir en este tiempo final, y al no tener las cosas claras podemos ser seducidos. Así como el Departamento de Libertad Religiosa dentro de la Iglesia Bendita del Séptimo Día, que ha sido el caballo de Troya para llevarnos al ecumenismo, así también el tema de la ciencia, específicamente el tema del cambio climático, ha sido otro flanco en el cual se reciben los ataques y que se ha cedido en esta falsamente llamada ciencia. Y vamos a poner los ejemplos de los tiempos en que vivimos y cómo se cumple y de que son realmente peligrosos. Por ejemplo, el Monseñor George Henry Joseph Edward Lemaitre fue un sacerdote belga, un astrónomo y profesor de física en la sección francesa de la Universidad Católica de Lovaina. Este sacerdote, que era jesuita, fue el primer académico que dio a conocer o proponer la teoría de la expansión del universo, y que fue mal atribuida a Edwin Hubble, que es el famoso telescopio también que se le puso el nombre de este científico, pero que no le correspondía a él, sino que a este sacerdote jesuita. Y podemos ver cómo esta ramera, esta iglesia católica está metida en estos ámbitos, porque es la única iglesia que se mete en estos en asuntos científicos, porque tiene un propósito de engañar a través de esta falsa ciencia. Y lo estoy poniendo como ejemplo, ya que este sacerdote tuvo que ver con proponer lo que se conocería como la teoría del Big Bang. A ver si acaso ustedes se acuerdan, que habla acerca del origen del universo. También le llamó la hipótesis del átomo primogenio o el huevo cósmico. El precursor de esta idea de que no fuimos creados por Dios en 6 días y que el séptimo descansó, sino que se acuñó la idea de que esto viene hace miles y millones de años, que todo comenzó con este asunto del Big Bang. Y obviamente la Iglesia Católica tiene que ver con eso, y esto se enseña aún en colegios cristianos, en colegios que tienen que ceñirse por el programa de gobierno, por el programa educacional del gobierno. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de cómo este asunto del Big Bang nace de un jesuita. También tenemos el otro asunto tremendo que tiene que ver con el acelerador de partículas allá en la frontera franco-suiza, cerca de Ginebra. Inmensa máquina que tiene kilómetros y kilómetros, como lo estamos viendo ahí en pantalla, que forma un círculo y que acelera las partículas, y entonces la hacen chocar para ver los efectos. Es un gran colisionador de hadrones que se le conoce. Y lo interesante de esto, que aparte de que se han gastado millones y millones de dólares y que los científicos más sobresalientes del planeta están trabajando ahí, en la puerta o en la entrada de esta máquina gigantesca hay algo que quizás muchos pensarían que estarían fuera de lugar, o que nunca pensarían de que los científicos tuvieran que ver con ello. Pero ahí en la foto estamos viendo a la diosa de la destrucción, un dios hindú que lo han puesto allá en el colisionador de hadrones. ¿Qué tiene que ver ahí este dios pagano, este dios mundano? Ahí seguimos viendo que se le llama Shiva, o el destructor, en este lugar que se supone que es de ciencia. Es un ejemplo de cómo este asunto científico está relacionado. Ellos conocen la
mitología. Ellos conocen los dioses paganos y que los ponen en su trabajo. Y también tenemos ahí lo que dijo este padre de la bomba nuclear, el científico Oppenheimer, que él señaló: ahora me he convertido en la muerte, en Shiva, el destructor de mundos. Y ahí podemos ver en pantalla. Entonces, estos científicos que promueven toda esta ciencia fallida, esta falsa ciencia, están relacionados con los poderes, con los dioses mitológicos antiguos. Ellos los conocen muy bien. En 1 Timoteo 6:20 decía: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y esto en las universidades, en los colegios, aún colegios cristianos, como recién lo mencioné, se enseña como una verdad. Y lamentablemente se cae en estas sutilezas porque no existe ese espíritu de discernimiento entre lo bueno y lo malo. No se ha ejercitado, y por eso que no se puede dar alimento sólido a la grey. Si ya vimos recién que desde lo alto, desde arriba, de los altos dirigentes de la conferencia general, que están desconectados de Dios, ya no son la voz de Dios. Entonces, en estos tiempos finales, estamos viviendo todo tipo de engaños, y que va a llegar un momento que al mostrar estas falencias a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, a nuestra familia, va a ser tanto el odio que nos van a llegar hasta perseguir. Decía la Escritura que el hermano entregará al hermano, el padre al hijo y el hijo al padre, y hasta los harán morir. Porque esto va a ir aumentando el odio en la medida que la persona se vaya consagrando y que vaya predicando, enseñando estas cosas. Obviamente, como decía el Señor Jesús, seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Y aquí quiero poner lo que sucedió hace poco tiempo atrás, de una gran reunión que se realizó acerca del clima en la COP27, donde se reunieron políticos, gente religiosa, y hasta hubo un día en que se anunció desde el monte Sinaí los 10 mandamientos ecológicos. Como vamos a verlo, ahí estamos viendo la gente reunida, estamos viendo ahí cómo ellos trataron de hacer acuerdos para enfrentar este problema del calentamiento global, este cambio climático, y que estas conferencias fueron patrocinadas o organizadas por las Naciones Unidas, que se iniciaron el 6 de noviembre al 18 de noviembre. Y ahí ya tenemos la primera pauta que vamos a ir explicando en los números, porque ellos usan mucho simbolismo. Ahí tenemos el 6 y el 18, que son 3 veces 6. 6 más 6 más 6, y nos da 18. Y ahí tenemos el logo entonces que se usó, una especie de sol, y que tiene una especie de manos abajo en la punta, y que todo esto tiene que ver con la adoración de los dioses paganos que están detrás de este asunto que vamos a explicar. Porque ya recién mostramos algún ejemplo de que la ciencia conoce estos dioses de la antigüedad y que son abominación, no van de acuerdo a la Biblia, al Dios que el creador verdadero. Y entonces, en este congreso climático era para establecer las políticas a nivel global. Y dentro de estos días que ellos se reunieron, hubo un día en que se celebró el arrepentimiento climático. Específicamente fue el 13 de noviembre de este año 2022. Ponga mucha atención en esa fecha porque la vamos a analizar también, donde líderes religiosos se unieron para la celebración de una protesta del cambio climático. La llamaron ellos la celebración del arrepentimiento. O sea, se estaban pronunciando de que había que hacer algo con este asunto, con este grave problema que está viviendo el mundo. Ellos se reunieron en Egipto y en el monte Sinaí, en distintas partes, pero lo que llama la atención
es que se realizó en el monte Sinaí esta proclamación de los principios o mandamientos del arrepentimiento climático. Aquí tenemos un poco la noticia, donde menciona ahí el título en Sinaí, llamado profético por la justicia climática y ceremonia de arrepentimiento. Y la noticia dice, entre el 6 y el 18 de noviembre del año 2022 se llevará a cabo, pero ya pasó, se llevará a cabo la conferencia climática de la ONU COP27 en la península del Sinaí en Sharm el Sheikh, en Egipto. Y ahí habla las comunidades religiosas, los líderes religiosos tienen un papel clave, etcétera, etcétera. Ahí está lo que estábamos mencionando, y que también, como sale esta noticia, los líderes religiosos mundiales promueven la acción climática durante la conferencia climática de la ONU en la COP27. Y dice entonces la noticia, decenas de líderes religiosos de todo el mundo se reunieron hoy, domingo 13 de noviembre, simultáneamente en Londres, en Sharm el Sheikh, en Jerusalén y otros lugares del mundo para celebrar una ceremonia de arrepentimiento climático. Los líderes caminaron juntos en una marcha penitencial en oración con pergaminos con los 10 principios para el arrepentimiento climático. Este suceso que se dio en forma simultánea en distintos lugares, ahí lo podemos ver, que en ese día especial, el 13 de noviembre del año 2022, y que cayó en día domingo, en el Día del Sol, como lo vamos a explicar, porque ellos están realmente tras ese dios pagano que tiene que ver con el sol. Y ahí estamos viendo, ahí continúa la noticia, no la vamos a explicar porque es largo, pero que en el Sinaí, lo que nos vamos a centrar, en el que en el Sinaí se hizo este llamado profético por la justicia climática. Vean ustedes, ahí tenemos también otra parte de la noticia, podemos ver la foto. Líderes religiosos se reúnen en el monte Sinaí para cambiar los 10 mandamientos. Dice, la COP27 ha reunido líderes mundiales de diversas creencias religiosas en el monte Sinaí para establecer los 10 mandamientos de la justicia climática, en una ceremonia de arrepentimiento sobre la condición que enfrenta el planeta. Y pareciera ser muy bueno todo esto, pero en realidad es una burla, es una parodia, y que tiene que ver con lo verdadero, con la entrega que hizo Dios a Moisés en ese lugar, en el monte Sinaí, y que realmente eran mandamientos esos. Estos son mandamientos humanos, y ahí podemos ver a un activista levantando como las tablas de la ley que se le entregaron a Moisés, pero son tablas verdes que tienen que ver con la ecología, con este movimiento interreligioso que tiene que ver con el calentamiento global. Todo esto es parte, mis hermanos, de esta gran profecía de Apocalipsis 13, donde a estos poderes del mal, estos poderes políticos, religiosos, que tienen que ver con esta bestia, que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, va a llegar un momento en que se van a unir y se les va a entregar el poder a ellos, y entonces se va a producir esta profecía, se va a cumplir esta profecía de que los hermanos entregarán a los hermanos y los matarán, y que seréis aborrecidos de todos por causa del nombre del Señor. Entonces, todo va para allá, y no es coincidencia de que esto se dé en esta fecha, el 13 de noviembre del año 2022, porque es parte de este nuevo sistema global que nos hablaba Apocalipsis 13, de esta bestia que se va a apoderar del mundo y que no va a permitir que nadie compre ni venda, solamente aquellos que tengan la marca de la bestia. Y aquí están los mandamientos humanos, estos mandamientos que hacen una parodia de lo que es la verdadera ley de Dios, estos 10 palabras que fueron escritas por Dios y que fueron entregadas al profeta Moisés en el Sinaí. Y entonces estos 10 mandamientos para el arrepentimiento climático dicen así. El número 1 señala: somos administradores de este mundo.
Esto es lo que están proponiendo al globo, al planeta. Número 2, la creación manifiesta la divinidad. Número 3, todo en la vida está interconectado. Número 4, no hagas daño. Número 5, cuida el mañana. Número 6, elévate por encima del ego por nuestro mundo. Número 7, cambiar nuestro clima interior. Número 8, arrepentirse y volver. Número 9, cada acción importa. Número 10, usa la mente y el corazón abierto. Si analizamos nosotros estas frases que han puesto ellos ahí, en ningún momento se menciona a Dios. Se centra en el hombre y hay cosas que tienen que ver con el panteísmo, como lo muestra ahí, por ejemplo, el número 2, que habla de la creación manifiesta la divinidad, porque el panteísmo señala de que todas las cosas son Dios. También hay algo muy extraño ahí donde dice cambiar nuestro clima interior. Son palabras como de la nueva era, que de tu interior puedes sacar muchas cosas buenas y parece correcto todo esto, pero no es nada más, como dice aquí Wikipedia, que un humanismo religioso, que es una mezcla entre lo espiritual y lo cotidiano. Y ahí voy a leer esta definición que aparece ahí. El humanismo religioso es una corriente religiosa que busca integrar la filosofía del humanismo con rituales religiosos y creencias centradas en la ética fuera de cualquier indicio del actuar de Dios, en la libertad humana, el avance científico y las necesidades y aspiraciones humanas. Y ahí está describiendo lo que está pasando. Está señalando aquí en esta parte de Wikipedia que esto en realidad es un humanismo religioso que mezcla la filosofía del humanismo con ciertas reglas o rituales religiosos. Y que ellos piensan encontrar la solución para este problema climático que vive el planeta con estas 10 normas o estos 10 mandamientos que se asemejan o quieren ellos que se asemeje a lo que Dios dio en el monte Sinaí con los 10 mandamientos donde entregó la ley. Y esta norma, como son mandamientos, también tiene castigos, como se van a manifestar esta persecución de estos poderes globales, sobre todo aquellos que no guarden este día especial de las naciones y que va a ser, y que el Papa ha anunciado que va a ser el día domingo en forma mundial. Ellos tratan de cambiar esto del sábado al domingo, asociándolo con la naturaleza, en este caso con la necesidad de que el clima mejore. Y nosotros sabemos cómo va a ser esa historia, y por eso que el Señor Jesús menciona de que vamos a ser perseguidos, va a haber este asolamiento al pueblo de Dios. Y ya el hecho de la ubicación donde ellos hicieron esta proclama, supuestamente en el monte Sinaí, que vamos a decir que es el monte Sinaí turístico, porque hay 2 lugares en el mundo que se cree o se piensa de que era el verdadero monte Sinaí. Por ejemplo, el que estamos viendo ahí, donde parte del Nilo avanza la línea roja y sitúa en la punta de ese lugar el monte Sinaí. Y de ahí llegaron ellos a Canaán haciendo la ruta del Éxodo, pero eso es incorrecto. Más bien es esta la que estamos viendo en pantalla, donde esa línea negra muestra que ellos avanzaron y que cruzaron el Mar Rojo y llegaron ellos hasta Arabia. Porque toda esa parte que mostramos recién en esta foto a color, que eso era todavía Egipto. Y que no es ese lugar turístico que se le conoce hoy, que se le piensa, que se dice que es el monte Sinaí, porque es en Arabia, dice el apóstol Pablo, que ahí se encontraba, o sea, un poquito más allá, donde está esa línea roja que estamos viendo en pantalla, que es otra posible ruta, pero que sale de esa parte del Mar Rojo, lo cruza y llega a Arabia. Lo que estamos viendo en pantalla sería
la ruta correcta y ustedes pueden ver que no es el lugar donde ellos se reunieron allá en Egipto, esta COP27,